Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Una vez más, Corporation Medical Nepro les da la bienvenida al curso de hemodiálisis en el contexto del COVID-19. Bueno, como ustedes bien saben, la hemodiálisis es un proceso por el cual una máquina filtra los desechos, sales y líquidos de la sangre cuando los riñones ya no son suficientemente saludables para que funcionen de una manera adecuada. La hemodiálisis pues trata la insuficiencia renal avanzada y puede llevar a mejorar la calidad de vida del paciente. Para realizar este procedimiento pues se utilizan diversos instrumentos o también materiales clínicos, como por ejemplo filtros, tenemos agujas, catéteres, eh, algodones, guantes y también en algunos casos pues también tenemos este material que es contaminado por sangre, ¿no? Y como bien sabemos en el contexto que estamos viviendo del COVID y con otros tipos de enfermedades que se avecinan, pues tenemos que tener mucho cuidado. Para ello, vamos a tratar sobre los lineamientos para la prevención, control y vigilancia del COVID-19 y también vamos a desarrollar lo que es el manejo de residuos sólidos hospitalarios. De acuerdo a los diferentes decretos que hemos tenido para poder sobrellevar el control del COVID-19, actualmente estamos trabajando con la resolución ministerial 972-2020 MINSA de la prevención y control de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS-CoV-2. Esta resolución ministerial fue aprobada el día 27 de noviembre del 2020, con la finalidad de modificar algunos aspectos en lo que conlleva a controlar el COVID-19. Anteriormente, los lineamientos que se decretaban en la resolución ministerial 448 no desplegaba ampliamente todos los cuidados que nosotros teníamos que tener en un centro de trabajo. Pues con esta modificación, la resolución y la norma ya se pone más estricta para el comienzo de labores en diferentes centros laborales. Bueno, ya como muchos sabemos cómo se contagia el coronavirus, es porque una persona infectada puede estornudar y esto lanza moléculas, ¿no? De este virus y a la vez puede contaminar lo que son objetos o se transmite de dando la mano o saludando, ¿no? Con un beso quizás en la mejilla, nosotros o al tocarnos la cara, los ojos, la nariz y nosotros ya estamos prácticamente infectados. Este virus es como una cadena. Se tiende que una persona puede infectar a 5 personas a la vez. Eh, por eso hay que evitar en lo posible tocarse lo que son los ojos, la boca, la nariz y desinfectarse. Para ello, en la resolución ministerial 972 nos brinda los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, o sea, exposición al COVID-19, ¿no? Para ello nosotros debemos de controlar lo que es transmitir este virus a otros trabajadores. ¿Cómo lo va a realizar el centro de trabajo, el centro de labores? Eh, Tenemos que implementar lo que es medidas para vigilancia, prevención, control, y tenemos que tener una logística adecuada para que se puedan implementar, porque si no tenemos lo que es el control de la temperatura al momento de ingresar, no podemos desinfectar las manos, entonces estamos ya prácticamente
predisponiéndolos a los trabajadores a que puedan ser infectados, ¿no? Contagiados. ¿Qué diferencias existe entre la Resolución Ministerial 448-2020 MINSA y la Resolución Ministerial 972-2020 MINSA? Tenemos que la toma de temperatura antes debería realizarse de manera aleatoria, o sea, en algunos trabajadores que posiblemente tengan síntomas y no era obligatoria. En cambio, en la 972 ya establece que es obligatorio en la hora de ingreso al trabajo la toma de temperatura. También los que tenían menos de 20 trabajadores no estaban obligados a realizarlo. Ahora no, ahora es con todos los centros laborales deben de realizar esta actividad. En las pruebas, eh, bueno, no se precisaba que las pruebas de los puestos alto y muy alto riesgo deban registrarse en lo que era el portal del SIS-COVID. Ahora no, ahora sí tienen que ser registradas y ser reportadas para que se pueda realizar un seguimiento. El seguimiento no se establecía en lo que era la norma anterior. Ahora con la 972 sí se establece el seguimiento clínico a través de una ficha y en el SIS-COVID. Para la aplicación de las pruebas, también en mediano y bajo puesto, no se precisaba si había una indicación médica, pero con la nueva norma sí se establece que a los trabajadores que presenten alguna sintomatología que sea compatible lo que es el COVID-19 puedan realizarse este tipo de prueba. Respecto a los aislamientos de casos sospechosos, no se realizaba o no se tenía una precisión extrema. Ahora el aislamiento para los casos es de 14 días y se extiende de acuerdo a la evaluación médica o clínica, ¿no? Del paciente, porque puede ser que todos los organismos no reaccionen igual. Algunos, bueno, ya en los 14 días puede sobrellevar el COVID de una manera normal, en cambio otros se les puede agravar. El periodo de seguimiento señalaba que debía ser entre 7 a 14 días y bueno, ahora no establece un periodo máximo, ¿no? Como les decía, todos los organismos, todas las personas no son iguales en el momento de salud. Del distanciamiento físico señalaba que debería ser 1 metro, ¿no? Y había en otros casos, como eran campamentos, albergues, 1,5 metros. Ahora el distanciamiento establece que debe ser 1,5 metros entre los trabajadores, ¿no? Eh, También hemos visto que están disminuyendo los casos de COVID-19 por motivo de la vacunación, pero no debemos de bajar la guardia, porque incluso cuando vamos a diferentes centros, comercios, encontramos que ya no se está tomando en cuenta lo que es el distanciamiento social, pero por cuidar nuestra salud, nosotros debemos ser autónomos en tomar decisiones, debemos de respetar el 1,5 metros de distancia. Para lo que es las mujeres gestantes, se recomendaba no diferir el descanso prenatal. Ahora pues va a depender de lo que evalúe el médico, ¿no? Y también si puede tener alguna enfermedad o comorbilidad que lleve a otros casos en los factores de grupo de riesgo. Antes tomaba a lo que eran personas con asma, asma moderada o grave, en lo que es la nueva norma, pues y según estudios, ya no está considerado lo que es el asma, ¿no? Como una de las comorbilidades o factores de riesgos para lo que es el COVID-19. Para la reincorporación no se realizaba lo que eran prácticamente precisiones, ¿no? O qué documentos debía de llevar el trabajador para poder reincorporarse al trabajo. Ahora pues los trabajadores
que están en puestos alto, muy alto riesgo, si solicitan, deben de pasar por una evaluación ocupacional y tener un acta o una constancia que les diga que sí están aptos para que puedan realizar sus actividades laborales. De los lineamientos preliminares tenemos la autorización y protocolos que los ministerios publican y que deben de ponerse en práctica en cada sector. De acuerdo a ello, se deben de adaptar y elaborar los planes para la vigilancia y control del COVID-19. El plan se tiene que aprobar dentro de la empresa por el Comité de Seguridad y Salud en Trabajo o por el supervisor. De acuerdo a ello, el empleador registra el plan en el Sistema Integrado de COVID del Ministerio de Salud. También lo revisa y aprueba el MINSA. Y cuando van a realizar lo que es la fiscalización, SUNAFIL tiene que revisar este tipo de plan. Para el lineamiento 1 tenemos todo lo que es limpieza y desinfección en el centro de trabajo. Tenemos que asegurar las superficies que deben de estar completamente limpias y desinfectadas. Se aplica para lo que son ambientes, mobiliarios, herramientas, equipos, vehículos y otras superficies en que puedan estar en contacto con los trabajadores. Se debe también verificar el cumplimiento de los lineamientos antes de iniciar las labores diarias, así como establecer qué frecuencia se realiza la limpieza y desinfección en centros médicos, en clínicas, en los bancos se debe establecer un cierto tiempo, la mayoría lo hace cada media hora, una hora, para que puedan tener las superficies desinfectadas. Periodo también de desinfección en el lugar de trabajo juega un papel muy importante, ya que va a asegurar mantener las condiciones sanitarias en el establecimiento y también salvaguardar la salud de los trabajadores y del propio cliente o público que llega a su centro. El lineamiento 2 de evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro laboral, ¿no? Debemos de evaluar e identificar cuál es el tipo de puesto en el que se encuentra. Si es de riesgo muy alto, como por ejemplo los trabajadores de centros médicos, de los trabajadores de clínicas, de hospitales, de laboratorios clínicos, se encuentran en lo que es el riesgo muy alto. En lo que es riesgo alto es la policía o los que están también en el primer nivel de atención, ¿no? En el nivel medio ya viene bajando los que son los trabajadores de los supermercados y los de menor riesgo, pues en donde no hay mucha concurrencia del público. El lineamiento 2 también consiste en que los trabajadores deben de ser evaluados a través de una ficha sintomatológica que se encuentra en el anexo 2 de lo que es la resolución ministerial 972-2020 MINSA. Para ello tienen que registrar los datos del trabajador, como se indica, si ha tenido algún contacto con algún paciente en los últimos 14 días, con algún paciente sospechoso de COVID, si ha tenido alguno de los síntomas como es sensación de alza térmica o fiebre, tos, estornudos, expectoración o flema amarilla o verdosa, pérdida del gusto o del olfato, contacto con otras personas confirmadas con COVID, estar tomando alguna medicación y para ello deben prácticamente ser todos los datos precisos para que puedan poder ingresar a trabajar. Para ello deben de facilitarse de un médico ocupacional quien lleve el control de esta ficha de sintomatología.
se debe tomar en cuenta que al ingresar a la empresa se recomienda tomar la temperatura, aplicar lo que es las pruebas serológicas o moleculares, también indicar cada qué periodo, qué tiempo lo van a realizar en los centros, especialmente de alto y muy alto riesgo, como indicábamos en los centros de salud, clínicas, hospitales, en laboratorios clínicos. Y en caso de presentar a alguna persona o detectar a alguna persona que tenga estos síntomas, se debe informar a inmediato a la jefatura y también aislar a las personas que estuvieron en contacto con, con esta persona, ¿no? Que se detectó que tenía lo que era el COVID-19. Y también se debe informar, como les decía, y hacer su seguimiento. En la anterior norma no establecía lo que era el seguimiento, ahora sí. Tienen que tener una ficha de seguimiento que también se encuentra en esta resolución para que el empleador pueda saber el estado de su trabajador. Como lineamiento 3 tenemos el lavado y desinfección de manos en forma obligatoria. Se debe colocar un punto de lavado en el ingreso del centro de trabajo, lavarse las manos por 20 segundos e implementar infografías o letreros en donde indique cuál es el método correcto de lavado de manos, ¿no? Que es obligatorio, que el lavado de manos, el uso de mascarillas, cómo deben de cubrirse al torcer o estornudar o eliminar los residuos sólidos. Tienen que tener prácticamente señalizado todo eso. Se debe sensibilizar a los trabajadores. En el lineamiento 4 nos indican sobre la prevención del contagio en el COVID-19, eh, brindando a los trabajadores la educación, las capacitaciones, actualizar sobre cada reporte que haya, ¿no? Oficial sobre el COVID-19, decir cuál es el uso obligatorio en lo que concierne mascarillas, protector facial, lavado de manos, ¿no? De acuerdo a cada centro laboral, ellos ya establecen sus normas. Por ejemplo, en lo que es hospitales, clínicas, laboratorios, tienen lo que son guardapolvos, mamelucos, descartables, incluye lo que son lentes de protección, ya dependiendo de lo que es el centro de trabajo y de acuerdo a su plan establecido, ya cada uno va a evaluar diariamente qué es lo que deben de tener, así como proporcionarles o facilitarles el empleador al personal lo que son los materiales de educación y la capacitación sobre lo que es la prevención del virus. Se deben de incentivar medidas como lavado de manos por 20 segundos, cubrirse la nariz, la boca, al caso de torcer, de estornudar, fomentar el uso de medios audiovisuales, de infografías, de señalización, evitar contacto con personas con problemas respiratorios, utilizar equipos de protección personal como mascarillas, guantes, lentes, overoles desechables, mostrar carteles que promuevan el lavado de manos y otras medidas de protección. También se encuentra en el lineamiento 5 las medidas de prevención y de aplicación colectiva, ¿no? Tenemos el uso de mascarillas, que es de manera adecuada, ¿no? Se debe tapar correctamente la nariz y la boca. Antes o durante del retorno, asegurar a los trabajadores las medidas preventivas, los ambientes adecuadamente ventilados, em, y también deben de contener la separación adecuada, el distanciamiento adecuado entre los trabajadores para que no puedan tener o prevenir más que todo lo que es este virus.
promover el uso de medios digitales como aplicaciones, páginas web para poder realizar lo que son trámites, ¿no? Y evitar lo que es realizarlo de manera física, donde se aglomeren personas, prevenir el contagio durante el desarrollo de las actividades. Es, como les dije, debemos de tener la logística ya implementada por parte de los empleadores y facilitarle todos los recursos necesarios a los trabajadores para que puedan salvaguardar su vida, ¿no? El lineamiento 6 de las medidas de protección personal se deben de dotar a los profesionales, ¿no? O a los trabajadores los equipos adecuados para mantener su vida, su salud, ¿no? Los equipos de protección personal son mascarillas, protectores faciales, gafas, guantes, eh, aunque hoy en día pues no es obligatorio lo que es el uso de protector facial, pero para los de muy alto riesgo sí se debe de considerar. Tenemos los equipos de protección personal como cubrebocas, guantes, batas, protectores o lentes, ¿no? Esto varía de acuerdo a lo que es el sector de trabajo. No va a ser lo mismo de un centro médico, de un hospital para un centro minero, ¿no? Esto va a variar, incluso son mucho más estrictas las normas. El lineamiento 7 de la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, tenemos que se debe de asegurar el control de la temperatura, evaluación médica, ¿no? En lo que es el trabajo de alto y muy alto riesgo, eh, medir la temperatura constantemente al inicio, mitad y final del trabajo, vigilar que no estén los trabajadores expuestos a factores ergonómicos, porque esto también puede hacer una falsa confusión en lo que es la sintomatología del COVID, ya que también presenta dolor de cuerpo, dolor de espalda, si es que carga algún objeto mal, ¿no? Y que no está ergonómicamente asegurado, y puede confundirse con esta sintomatología. Y también debemos fomentar lo que es una adecuada salud mental y un buen clima laboral. También evitar a que el trabajador no caiga en paranoia con lo que es el caso del COVID-19, ¿no? Incentivar las medidas está bien, pero también evitar que los trabajadores tengan miedo de ir a trabajar por este virus. Si les informamos que deben de estar debidamente protegidos, ¿no? Y que deben de asegurarse todo lo que se ha mencionado anteriormente, lavado de manos, distanciamiento y colocarse adecuadamente su equipo de protección personal, ellos van a salvaguardar su vida. Se deben de tener algunas consideraciones para lo que es el regreso al trabajo, ¿no? Como es la aplicación de los lineamientos para la vigilancia y salud de los trabajadores, como habíamos mencionado, lavado de manos, higiene, minimización de los riesgos de trabajo, comunicaciones si existe alguna emergencia, algún caso de lo que es positivo a COVID, y minimizar los contactos, implementar lo que son redes sociales, aplicaciones, ¿no? Y evitar que se vaya la gente personalmente para poder hacer algún trámite. Se deben orientar a los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica. Em, en casos leves se reincorpora a los 14 días de haber iniciado lo que es el aislamiento domiciliario. El profesional de salud debe contar con todos los datos de los trabajadores para que haga el seguimiento clínico. El personal que se reincorpora debe evaluar la posibilidad si continúa realizando trabajo remoto como una opción. La medida es aplicable para los trabajadores que se reencuentren en proceso de regreso o reincorporación al trabajo, así como aquellos puestos que impliquen
alguna actividad que pueda causar directamente daño a la salud del trabajador. Los trabajadores con factores de riesgo para COVID-19 son las personas que están gestando, personas mayores de 65 años, personas con diabetes no controlada, personas con hipertensión, deprimidas, personas con obesidad grave, con un índice de masa corporal de 40 o superior, personas con enfermedad pulmonar, que puede ser tener alguna fibrosis, algún tipo de neumonía, ¿no? Ellos vienen a ser factores, personas predispuestas para poder prácticamente contagiarse de este virus. Tenemos aquí la estructura para llevar a realizar es lo que es el plan de vigilancia. Tiene que tener en cuenta los datos del empleador, su razón social, RUC, su dirección, datos del lugar de trabajo, ¿no? En caso de tener diferentes sedes, ahí se colocan cuál es su ubicación de las sedes, los datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores, la nómina de los profesionales, nómina de los trabajadores por riesgo a exposición a COC2, em, las responsabilidades para el cumplimiento del plan, cuál es el presupuesto que se va a tener para poder implementarlo de acuerdo a la logística que nosotros vamos a requerir, el procedimiento para el regreso o reincorporación al trabajo, en todo caso realizar lo que es un flujograma, ¿no? Que es lo más adecuado para poder realizar también la vigilancia y control de lo que es el COVID, un checklist. Tenemos el manejo de residuos peligrosos. Para ello tenemos la norma técnica peruana 144 MINSA del año 2018, la cual tiene como finalidad pues contribuir a brindar seguridad al personal, pacientes y visitantes de los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo o centros de investigación, ya sean públicos, privados o mixtos a nivel nacional, a fin de prevenir, controlar y minimizar riesgos sanitarios ocupacionales por el inadecuado manejo de los residuos sólidos. Como objetivos, pues, se tienen que establecer lineamientos y procedimientos para una adecuada gestión de manejo de residuos sólidos, estandarizar las condiciones de seguridad a los pacientes, al personal, ya sea de salud, de limpieza y a los visitantes, para que no estén expuestos a los residuos peligrosos y brindar alternativas para minimizar la generación de estos. Bueno, ¿qué es la gestión? La gestión es toda actividad técnica que tenemos administrativa para poder planificar, coordinar, concertar y evaluar el manejo apropiado de los residuos sólidos. Prácticamente es nuestra logística que vamos a contar y cómo lo vamos a hacer. El manejo de residuos sólidos ya viene a ser la parte operativa, donde involucra pues el acondicionamiento, segregación, transporte, almacenamiento y disposición final para un manejo adecuado de los residuos peligrosos. Tenemos el ámbito de la aplicación. Como les dije, estos se aplican en los centros de investigación, servicios médicos de apoyo, en diferentes locales, pueden ser públicos o privados o mixtos a nivel nacional. ¿Quiénes están expuestos a manejo de residuos sólidos peligrosos o manejo de residuos sólidos hospitalarios? Están los médicos, enfermeras, están los pacientes, el público en general, los trabajadores de servicio de limpieza, los trabajadores de apoyo, entre otros profesionales.
La composición de estos residuos pues se tiene que el 80% son comunes. Tenemos el 20% de residuos vienen a ser peligrosos, entre los cuales se clasifican el 15% infecciosos, 4% farmacéuticos y químicos y el 1% vienen a ser radioactivos. ¿Cuáles son los principales riesgos, no? Las lesiones que se pueden causar por agujas contaminadas con sangre humana, porque pueden ser que se transmiten enfermedades como la hepatitis C, VIH, ahora el COVID-19, ¿no? Tenemos por las diversas secreciones o fluidos, estos pueden pues, contagiar o infectar a una persona si no se manejan adecuadamente. Los residuos sólidos en establecimientos de salud son aquellos generados por procesos de las actividades de atención e investigación médica en hospitales, clínicas, centros de salud, puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros. La clasificación es de tipo A para residuos biocontaminados, de tipo B residuo especial y tipo C residuos comunes. Acá tenemos los de la clase A, se clasifican en tipo de residuos de atención al paciente, residuos biológicos, excreciones, materiales de desecho provenientes de las salas de aislamiento de, de los pacientes que tienen enfermedades transmitibles, material biológico como cultivos, inóculos, muestras biológicas, vacunas vencidas, muestras contaminadas. Tenemos a los residuos de tipo A3, que es sangre humana y productos derivados, bolsas con contenido de sangre, bolsas de sangre vacías. También tenemos muestras de sangre, materiales saturados con sangre fresca o seca, recipientes como mangueras o intravenosas. Tenemos de tipo A4, que son residuos quirúrgicos y anatomopatológicos como desechos patológicos humanos, tejidos, órganos, muestras para análisis, partes y fluidos corporales. Tenemos como residuos de tipo A5 los residuos punzocortantes, que son elementos punzocortantes que estuvieron en contacto con pacientes como agujas hipodérmicas, jeringas, bisturís, envases de ampollas, placas de cultivo, entre otros. Los residuos de clase B son residuos especiales y estos mayormente se encuentran en las bolsas amarillas. Constituyen un peligro para la salud por sus características agresivas tales como corrosividad, reactividad, inflamable, tóxico, explosivo o radioactivo. Esos se clasifican en tipo B1, que son recipientes de materiales contaminados por sustancias o productos químicos, residuos químico-terapéuticos, antineoplasios, productos químicos no utilizados, plaguicidas, solventes, mercurio, baterías usadas, aceites o lubricantes. Tipo B2, residuos farmacéuticos, medicamentos, ya sean vencidos, contaminados o no utilizados. Los residuos B3 son los residuos radioactivos que están compuestos por materiales radioactivos. Tienen características de peligrosidad y también se conocen por su duración. Tenemos los residuos de clase C, que son los residuos comunes que van en bolsa negra. Mayormente estos no tienen características de peligrosidad y son residuos que se generan en áreas administrativas o áreas públicas o también los residuos de limpieza general. Tenemos los residuos comunes de tipo C, como papeles de la parte administrativa sin contacto a pacientes. Tenemos residuos de tipo C2, que son vidrio, materia
vidrio, madera, plásticos, metales. Y también tenemos los residuos de tipo C3, que son los residuos de preparación de alimentos de cocina. Recordemos que estos residuos comunes no deben de tener o no deben de haber tenido algún contacto con pacientes. Estos solamente son del área administrativa. Tenemos las etapas para el manejo de los residuos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo o centros de investigación, que es el acondicionamiento de estos residuos. Tenemos para ello, como les había explicado, gestionarlos, ¿no? Gestionar la logística necesaria a partir de un plan de manejo de residuos sólidos o un programa de manejo de residuos sólidos, ¿no? El cual nos va a indicar cuáles son las bolsas que vamos a necesitar por área, el tamaño por bolsas, el número de bolsas que tenemos que tener, la frecuencia en que se va a realizar la limpieza y el cambio de bolsas. Todo esto nos va a detallar esos instrumentos de gestión, ¿no? Para condicionarlos de acuerdo a las áreas que tenemos. Si en un área se va a producir residuos comunes, residuos biocontaminados, se colocará una bolsa color rojo, una bolsa color negra. Si tenemos algún área donde se producen radiactivos o especiales como medicamentos vencidos, una bolsa color amarillo. Tenemos también que tener cuenta la segregación de estos residuos. Recordar que los residuos peligrosos no se deben de mezclar con los no peligrosos, porque estos, al tener un residuo peligroso, se consideraría como su última característica. Ya no viene a ser un residuo no peligroso. Y para ello debemos de considerar que tienen que tener un tratamiento especial. Y tenemos los almacenamientos primarios, almacenamiento interno, que son manejados internamente. Si es que, por ejemplo, tenemos un establecimiento de mayor demanda, entonces consideramos estos dos. De lo contrario, solamente consideramos el almacenamiento primario y el almacenamiento final. Luego, tenemos que tener en cuenta las rutas de recolección y transporte interno. Eso debe estar también en nuestro plan o programa de manejo de residuos sólidos. El almacenamiento final, el tratamiento que va a tener, si va a haber una previa incineración o se realiza por autoclave. Y debemos de ver quién es la empresa operadora de residuos sólidos que esté debidamente registrada para que realice lo que es la recolección y nos puede entregar al finalizar pues sus operaciones el manifiesto en que indique que esos residuos han sido llevados a un relleno de bioseguridad como parte de la disposición final. Bueno, agradecerles por su atención y aquí tenemos los números y el contacto de Corporación Medical Nefro con quienes se pueden contactar para poder tramitar su certificación. Muchas gracias.